lo que es innegable es que en España hay una operación en curso de golpe blando contra el gobierno, de acoso y derribo al gobierno que tiene que caer si tú estás subvencionado por Vox a través de las fundaciones de Vox, a las que Vox le está transfiriendo un pastón. No me cuentes pelis, no me cuentes que eres otra cosa que lo que eres un pedazo de fascista, porque es lo que Vox representa. Hay muchos tontos de izquierda que combaten un fascismo inexistente, pero que sin embargo aceptan la existencia del mercado. ¿Tú crees que esta frase describe aquello en lo que se ha convertido Podemos? Como estamos en una posición de mierda y absolutamente defensiva, porque estamos en un ciclo en el que la extrema derecha está arrasando, es verdad que en buena medida la izquierda se está convirtiendo en defensora del orden. ¿Tú crees que realmente en España todavía existe la necesidad de reivindicar el feminismo porque las mujeres no son hoy en día iguales a los hombres? Todo lo que tiene que ver con la movilización cultural anti-woke es el paralelo del avance de la extrema derecha y del fascismo en un mundo en el que está en auge. ¿Tú de verdad crees que Pablo Iglesias está trabajando para que gobierne el Partido Popular? Ramón Espinar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Pues muy bien. Pues nada, encantado de que estés aquí. Muchas gracias, Ramón, por sacar un ratillo de tu tiempo para que tengamos esta charla. Así que bueno, bienvenido a mi canal, a Minuto 100, y muchas gracias por prestarte a participar. Nada, encantado. A ver si, nada, pues a ver si te sirve, Seguro que y tenemos una para darle, conversación interesante, seguro que sí. claro, a ver si te sirve a ti para darle un empujón al canal y a mí para aprender Muy bien, de fantástico. de esta charla. Pues Ramón, si no lo digo mal, eres licenciado en Ciencias Políticas. Para quien no te conozca, que entiendo que cualquier persona que se meta aquí lo hará sabiendo quién eres, pero eres licenciado en Ciencias Políticas, fuiste portavoz de Podemos en el Senado durante 4 años, creo recordar, y luego también diputado de la Asamblea Legislativa de Madrid. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, sí, o sea, bueno, he hecho más cosas en la vida, pero sí, 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 bueno, pero esas, digamos, esas, esas también las he hecho. Sí. muy bien, fantástico. Pues Ramón, siempre que hago una entrevista o tengo una charla con alguna persona que de algún modo u otro está relacionado o ha estado relacionado con la política, me gusta aprovechar la primera pregunta para preguntar por el modelo de Estado ideal, ¿no? Que realmente, bueno, si lo piensas puede parecer una pregunta muy obvia, en cierto sentido es introductoria, pero que también tiene más trasfondo, porque puede ser una pregunta en la que aprovechemos para criticar la democracia de partidos, la democracia representativa, o en cualquier caso para ensalzarla y reconocer los avances que ha supuesto con respecto a otros sistemas. Así que bueno, aprovecho esta primera pregunta para preguntarte, Ramón, ¿cuál es tu modelo de estado ideal? Mira, fíjate, es una pregunta fantástica y te agradezco muchísimo que me la hagas porque hay pocas veces en las que uno tiene la oportunidad de explicar estas cosas tan elementales, pero que no forman casi parte del debate político, ¿no? No te la voy a eludir, pero sí te voy a dar un rodeo, que es el siguiente. Creo poco en las ideologías que se convierten en teleologías. Es decir, eh, yo considero socialista, me considero marxista heterodoxo, digamos, o marxista eh, desviadísimo y o mal marxista, ¿no? Eh, y creo que el socialismo es una tensión, no es, digamos, un estado de cosas, no es un orden a alcanzar, sino una tensión entre el orden de cosas existente y, digamos, la capacidad que tiene el movimiento eh, popular para transformarlas y para mejorar sus condiciones. Eh, digamos que si tú me preguntas que le ponga a la sociedad algunos adjetivos imprescindibles para que esa sociedad sea vivible, yo creo que uno tiene que ser, en el siglo XXI es irrenunciable la democracia, quiero decir, la democracia electiva, elegir a los gobernantes en las urnas a través de un mecanismo de participación que es liberal, pero que es un derecho que se incorpora al acervo de todas las tradiciones, eh, digamos que abogan por el progreso de las sociedades y por tanto eso es irrenunciable. Y por otro lado, eh, la democracia también entendida como el máximo grado posible de igualdad real entre los ciudadanos. Yo creo que me sitúo ahí y espero haberte contestado la pregunta. Pues fantásticamente, Ramón. Y además esto yo creo que tiene algo que ver con lo siguiente que te quería preguntar, ¿no? Para prepararme esta entrevista he estado viendo otras entrevistas tuyas
y hubo una que le concediste al Purgatorio de The Objective, en la que dijiste algo muy interesante, ¿no? Decías que tenías la sensación de que últimamente España se había izquierdizado, ¿no? Se había podemizado, ¿no? Decías con esas palabras. Yo puedo incluso extrapolarlo y diría que no solamente España, diría que en Europa o en Occidente ha habido una especie de izquierdización, de manera que hay hoy en día un discurso mayoritario que se impuso incluso desde las instituciones europeas, que tiene que ver con conquistas que ha conseguido la izquierda, ¿no? Pues, por ejemplo, hoy en día el discurso mayoritario es el discurso feminista, o el discurso por los derechos LGTBI, o el discurso por abrir las fronteras, ¿no? De manera que quien mantiene lo contrario normalmente está peor visto que quien defiende este tipo de ideas. Y esto, claro, nos trae una especie de paradoja con el concepto originario de lo que es la izquierda, ¿no? Y esto es además algo que comentaba Carlos Fernández Liria, una persona a la que también tuve en este canal, y decía que hoy en día estamos en el único momento de la historia en la que la izquierda puede permitirse no ser contestataria, que está un poco enlazado con esta idea, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que yo te hago, Ramón, como una persona que te considera de izquierda y que has militado en un partido de izquierdas, es ¿qué sentido tiene la izquierda si no es contestataria? Bueno, yo soy un militante de izquierda también raro, porque el único partido en el que he militado en mi vida es un partido que cuando irrumpe, irrumpe tratando de difuminar la frontera entre la izquierda y la derecha y tratando de superar el eje izquierda-derecha como el eje que ordenaba la política. No sé si te acordarás, pero en el 15M y después en Podemos, de una forma ya mucho más explícita, lo que nosotros tratábamos de hacer era decir que el teatro entre izquierda, el teatro parlamentario entre izquierda y derecha es un teatro derivado de la Revolución Francesa, que se tiene que llenar de contenido y que en España en aquel momento, estaba lleno de un contenido que era PP y PSOE y que eso había que superarlo y trascenderlo incorporando otros ejes a la discusión política. Lo que ha pasado es que de entonces a hoy hemos transitado una década política, quiero decir que cuando yo estuve en política hasta el día de hoy, que llevo fuera pues 5 o 6 años de la política, o sea, más de los que estuve en política institucional. Ya llevo más tiempo fuera del que estuve dentro. Lo que ha pasado es que claramente, digamos que 2008 representa la explosión de un orden, en especial en Europa, muy en especial en Europa. Creo que hay otras regiones del mundo que la crisis de 2008 a 2011 no la viven como una crisis de reordenamiento de tantas cosas como nosotros. Pero aquí, la crisis de 2008 a 2011 lo reordena todo. Es el fin de una era, digamos, y en el caso muy particular de España, tú ten en cuenta que España es un país que pasa en los años 60 de un Producto Interior Bruto per cápita de unos 10.000 dólares al año 2008 más de 33.000 dólares. No hay país en la OCDE que haya experimentado un crecimiento similar al que experimenta España. Y de repente en 2008 lo que sucede no es solo una crisis económica, sino es una crisis integral de nuestro modelo de convivencia, de nuestro modelo de democracia, incluso del relato que nos habíamos contado de la transición exitosa a la democracia, de la reconciliación entre españoles, de la democracia como un valor indiscutible. Es una hostia en toda la cara que lo reordena todo y que pone a todo el mundo patas arriba y que pone en crisis el sistema de creencias y de valores políticos de varias generaciones en nuestro país. A eso fue muy célebre cómo respondió Sarkozy, diciendo en 2008 en una reunión del G20 que había que refundar el capitalismo. Bueno, pues no se refundó, no se refundó. Y el saldo de esa década es una década de mucho avance del movimiento popular, de mucho avance de la movilización, quizás la década de la vuelta de la política, es decir, de la politización de lo cotidiano y de la vida de los ciudadanos, que había estado muy apartada de, de la política, digamos, más allá de ejercer el derecho al voto en las elecciones y delegarla en las élites, es la recuperación del protagonismo ciudadano. Es una década muy agitada y muy intensa, pero es una década que se salda, en mi opinión, con una sonorísima derrota popular. No solo de la izquierda, con una sonora derrota popular. Y a día de hoy nos encontramos con un retorno a algunos de los elementos del ciclo neoliberal que la década pasada discutimos y que hoy vuelven a ser indiscutidos, al mismo tiempo que hay un avance muy loco, de algunas estructuras de poder en manos
ya de forma descarnada y ya de forma sin las sutilezas y los subterfugios, digamos, que las élites tuvieron en otros momentos, que eso nos representan en la figura de, qué sé yo, Elon Musk dirigiendo Twitter como un mono con dos pistolas, ¿verdad? Entonces, vivimos en un mundo grotesco, violento, en el que hoy leía que los discursos de Adolf Hitler traducidos al inglés por una inteligencia artificial lo están petando en TikTok, es decir, en el que lo impensable está pasando. Lo que era impensable para toda una generación, no solo de izquierdistas, lo que era impensable para varias generaciones, no solo para una, lo que, digamos, mi abuela se murió pensando que no iba a volver a pasar, está pasando. Hay una guerra de ocupación en Europa, el conflicto entre Israel y Palestina se está poniendo muy mal y se va a poner peor, la posibilidad de que Donald Trump gane las elecciones en los Estados Unidos probablemente representa un giro a un desorden geopolítico absolutamente desconocido. En Europa hay un auge de la extrema derecha. En fin, una situación muy compleja en la que calificar todo eso de una victoria de las izquierdas, para mí, es un delirio. Lo que sí hay es, entre las élites culturales, un discurso progresista que ha cundido y que a veces le pone muy fácil a los reaccionarios decir que no se puede, pues esto que dicen, ya no se puede decir nada, ya no se puede hablar de ciertas cosas, todo es woke, todo es progre, todo es... Cuando la realidad es que vivimos en un mundo que es mucho más reaccionario que nunca y esos discursos lo único que sirven, en mi opinión, la lógica a la que son funcionales es la lógica de perpetuar el reparto absolutamente ya no desigual, sino eh, delirante del poder. Pues con respecto a este tema, ¿no? Decías tú que, claro, hoy en día se están poniendo de moda, pues, esos textos que yo no lo conocía, ¿no? Esos textos traducidos de Adolf Hitler por ChatGPT en TikTok. Y esto, claro, plantea un debate con la idea o el concepto de la libertad de expresión, ¿no? Que es una libertad fundamental recogida en la Constitución, pero que vemos que tiene límites. O sea, en el mundo jurídico tiene límites cuando se choca, colisiona con el derecho al honor de una persona, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos que hacer una ponderación sobre, bueno, pues qué derecho prevalece sobre el otro. En este caso, yo te quiero preguntar ¿cómo solucionarías tú este problema? Porque te pongo un ejemplo, ¿no? Que me ha pasado a mí. Yo en este canal, mi idea es tener un espacio libre para que cualquier persona con cualquier pensamiento posible pueda exponerlo sin miedo a tener un trato diferenciado por sesgos, en este caso del entrevistador o del medio que soy yo. Y por eso en mi canal pues han estado personas, como te decía, Carlos Fernández Lidia, Juan Carlos Monedero, Eduardo Garzón, pero también han estado gente diputados de Vox, Víctor Sánchez Real, Rubén Mansoribar, falangistas reconocidos, Norberto Pico y un largo etcétera, ¿no? Hay mucha gente que se enfada cuando traigo a determinados perfiles, porque cree que yo no tengo que dar voz, que no hay que dar voz a ciertos discursos. Yo creo que esto genera un problema, ya no solo con el concepto de libertad de expresión, sino porque si tenemos esa idea de que hay que censurar ciertos discursos, no estamos solucionando el problema. Estamos dándole a ellos un argumento para que puedan decir todo esto que tú comentabas, ¿no? Es que ya no se puede decir nada, es que ya vivimos en un mundo de censura. Yo creo que hay que hacer es exponerlo en el debate público y a partir de ahí debatirlo. Por tanto, la pregunta que te lanzo en relación con esto, Ramón, es, ¿tú crees que hay discursos que deberían ser censurados? Mira, primero, creo que esta pregunta es como la pregunta de la conversación pública de nuestro tiempo, por tanto tiene muchas capas de la cebolla que hay que ir desentrañando. Primero, fíjate que yo con todo el respeto a tu canal, que no conocía, no sabía quién había estado aquí, eh, pero vamos, estoy encantado de charlar contigo, que me lo has pedido y te atiendo de mil amores, pero fíjate que tratando de explicarme que este es un canal plural, me has contado una lista de nombres que solo son plurales entre sí en el eje izquierda-derecha. Son todos hombres, somos todos blancos, probablemente todos tenemos pocos problemas para llegar a fin de mes respecto a los que tienen la media de nuestro país, ¿verdad? Y formamos parte de una cierta, no sé, establishment de la conversación política, ¿no? Todos accedemos sin problema a que nuestra voz sea escuchada en la sociedad, ¿no? Todos los que has dicho tienen poco problema para que su voz sea escuchada en la sociedad. Paradójicamente, es este perfil sociológico el que se está quejando de que no puede decir nada, cuando es el que ocupa la práctica totalidad de la conversación pública.
normalmente son señores que llevan copando el espacio público mucho tiempo los que hoy dicen que no pueden decir nada. Por tanto, punto número uno, ¿esos señores están viendo restringida su libertad de opinión? ¿O por primera vez lo que está pasando es que la dinámica de las redes sociales y de una cierta socialización del poder en la conversación pública genera una contestación de otras voces que hoy pueden decir, oiga, si usted puede decir lo que usted quiera, pero usted es un imbécil y no pasa nada porque alguien se lo diga, igual que usted lleva diciéndolo mucho tiempo. Es decir, usted, varón en la crisis calamitosa de los 50, diciendo ya no puedo hacer chistes de enanos ni de mariquitas, usted lo puede decir, no hay ningún problema, de hecho lo va a seguir diciendo. De hecho, hay más canales de comunicación tradicional que nunca para que usted lo diga y le pagan mucho dinero por ir a decirlo. Por tanto, usted no tiene un problema de libertad de expresión. Usted tiene un problema con que le contesten y con que haya gente que salga y diga, bueno, muy bien, pero es usted un polla vieja, por ejemplo. Ese es el problema que tienen estos. Y ese es un problema. Otro problema es el de lo que un amigo mío siempre me dice, que es ponerle puertas al campo. Pero digamos que es que nosotros nos hemos relacionado en sociedad, por lo menos mi generación, que no es, digamos, nativa digital. Nosotros el móvil lo tuvimos en la mano por primera vez entre los 12 y los 16 años, digamos, yo creo que yo a los 14 tuvimos un móvil en la mano que mandaba SMS y con el que nos hacíamos perdidas, porque, porque no, creo que un SMS costaba 20 céntimos de aquella y un minuto de llamada medio euro. Imagínate un chaval de 14 o 15 años, pues nosotros lo que nos hacíamos eran perdidas, ¿no? Un poco como en la etología de Conrad Lorenz, el estoy aquí, contéstame y tal, y hacer un poco de, no sé, el tonto. Y hablábamos por Messenger. Ujú. Pues desde aquello hasta hoy, imagínate si ha cambiado la forma de relacionarnos y los canales a través de los cuales la conversación se establece en público y en privado. Y sin embargo hay comportamientos que todos entendemos que en el origen de las sociedades democráticas están limitados, que hoy en las redes sociales no lo están. Y hoy en las redes sociales el anonimato ampara conductas que no es que te insulten. A mí no me parece mal que me insulten en redes sociales o que me haga, quiero decir que además ese es un comportamiento que en tiempos de Quevedo ya se hacían coplas y se repartían cuartillas, ¿no? El problema no está en el anonimato de eso. El problema está en que el anonimato en redes sociales adultera la conversación pública con muchísimo dinero invertido en granjas de bots, en granjas de trolls, en dirigir el SEO, es decir, en alterar la conversación pública con dinero, en que un espacio que al principio nos creímos, porque en parte lo fue, que era un espacio de democratización, que nunca significa que sea 100% democrático, sino que era, digamos que mejoraba lo anterior, ¿no? Tú antes, para acudir a la conversación pública, tenías que acudir a medios de comunicación con sus masas accionariales o a medios de comunicación públicos, pero básicamente lo que había eran las radios, eran los periódicos y eran las televisiones. El que no existía fuera de ahí no existía en política prácticamente, salvo que tuviera una capacidad de impacto y de organización subterránea brutal, que han sido fenómenos muy pequeños en la historia de Occidente y muy poco, digamos, eh, muy poco extendidos. Para existir, tú tenías que acudir a esos medios de comunicación tradicionales. La aparición de las redes sociales, en particular, yo viví el primer, no sé si el primero, pero vamos, el segundo Twitter, digamos. O sea, yo no viví la primera oleada de Twitter, pero sí que entré muy pronto. Bueno, pues en ese primer Twitter sí teníamos la sensación de que la conversación pública se podía intervenir desde ejes y lugares que no eran los tradicionales y que, digamos, que ampliaban las voces. Pero claro, desde aquello a hoy han pasado que 15 años y en esos 15 años también las redes sociales se han convertido en objeto de eh, intervención económica y se han trucado. Hoy no hay partido político en España, no lo hay, que no tenga granjas de bots para hacerte una campaña en contra si tú manifiestas una opinión. Por ejemplo, desconozco si puede que lo haya, puede que haya alguno que no las tenga, pero vamos, desde luego acaba de publicar el diario.es unos mensajes de Alvise con un empresario pidiéndole dinero, fundamentalmente diciéndole necesito tráfico y necesito influencia en redes y necesito organización y necesito trampear la conversación pública. Que un hashtag en Twitter no sea que un pavo en su casa entra y teclea el hashtag
que eso es lo que fue en un momento dado, o creímos que lo era, o más o menos actuábamos todos así, sino que ya un hashtag en Twitter sea lo que yo quiero que sea, ¿no? Y un control del algoritmo y, en fin, trampear la conversación pública para que no sea espontánea y para que no sea... Bueno, pues todos esos comportamientos que se están amparando en las redes sociales tienen que tener cierto control, tienen que tener cierto control. Es decir, hace falta una redemocratización de las redes sociales. Y esa es otra capa de la cebolla. Y otras son, pero ya me estoy extendiendo mucho, pero y otras son los contenidos. Esta idea de que vivimos en una sociedad ideológicamente dominada por el progresismo y por lo progre, porque solo se habla de los trans y de la diversidad racial y del feminismo. No, es que digamos que la emergencia del feminismo, que es de antes de ayer, es decir, en España el feminismo es mainstream desde 2018, desde las movilizaciones feministas de 2018. Fundamentalmente lo que supone es que hemos dejado de tener una bota cultural en la cabeza de las mujeres y que hay discursos diferentes que emergen en la sociedad y que circulan. Ni siquiera son hegemónicos, ni siquiera son los más repetidos, ni siquiera si uno enciende la televisión tienen gran apoyo en la mayor parte de los terminales, por no hablar de los medios de prensa escrita, por no hablar de las radios, por no hablar de... No, pero existen y al existir cuestionan. Y al cuestionar hay quien se molesta porque se siente cuestionado y pone en circulación los discursos defensivos que están ahora tan en boga, el not all men, ¿no? Pues eso, cuando el feminismo dice, hay una cultura de la violación. No, pero yo no soy un violador. A mí no me diga usted que yo soy un violador porque yo no lo soy porque tal. No, pero mira, si es que yo lo que te estoy diciendo no es que tú seas un violador, ni que tú trates mal a tus parejas, ni a tus hijos, ni tal, ni no sé qué, sino lo que te estoy diciendo es que hay determinados comportamientos culturales que tienen expresiones que se derivan en determinadas formas de dominación que terminan por ser muy violentas y que terminan por generar problemas y tal, y que si lo que queremos es salir de esa situación de desigualdad estructural que ha generado el patriarcado durante cientos de años, necesitamos que tú, José Luis, además de dejar claro que tú nunca has violado a nadie, que ya lo sabemos, te cuestiones un poco si parte de tus comportamientos reifican esa situación de desigualdad estructural. Es tan difícil, de verdad es tan difícil, de verdad este discurso es un discurso tan agresivo y no sé. No, lo único en lo que yo compro una parte de esta deriva conservadora de buena parte de los pensadores de izquierdas es en lo siguiente. Como estamos en una posición de mierda y absolutamente defensiva, porque estamos en un ciclo en el que la extrema derecha está arrasando, es verdad que en buena medida la izquierda se está convirtiendo en defensora del orden. Es decir, estamos defendiendo a Kamala Harris, a la que estaríamos llamando criminal hace 10 años. Y ahora estamos defendiendo a Kamala Harris. Porque lo que hay enfrente eh, es un fascista multimillonario, loco, delirante, que lo primero que va a hacer cuando llegue al gobierno de los Estados Unidos es aquilatar la guerra en Oriente Medio y entregarle Ucrania a Putin, ¿no? Eso es lo primero que va a pasar cuando llegue en clave geopolítica Trump. Eso inaugurará su mandato si gana las elecciones. Y entonces, los de izquierdas estamos a ver si gana Kamala. Y eso nos coloca en una posición que es una posición muy jodida para la izquierda, porque es la defensa del orden. Cuando nosotros, yo antes te decía, para mí el socialismo es una tensión, es decir, es tensar la cuerda hacia una situación. Cuando lo que estás haciendo es apuntalarla, te ves en una posición discursiva difícil. Y hay un elemento que sí creo que necesitamos cuestionarnos e incorporar, y es el elemento de las resistencias locales y la recuperación de dinámicas tradicionales a lo que la globalización neoliberal ha generado. Creo que eso que estaba muy presente en lo que se llamó la izquierda altermundialista de finales de los 90 y de toda la primera década del milenio, hoy ha quedado un poco desaparecido en una dinámica cosmopolita que a veces es un poco boba. Eso lo compro, pero todo lo demás que te he contado lo tengo meridiano y lo tengo claro. Yo me he puesto en Twitter Stay Woke, o sea, lo tengo clarísimo. Todo, todo lo que tiene que ver con la movilización cultural anti-woke es el paralelo del avance de la extrema derecha y del fascismo en un mundo en el que está en auge.
Solo por alusiones, Ramón, por contestarte a la primera parte de la intervención, he entrevistado a personas que no tienen dificultades económicas, por suerte, pero también he entrevistado, por ejemplo, a gente que estaba haciendo un crowdfunding porque no podía pagar sus abogados para un procedimiento judicial, ¿no? No, pero yo no te quería molestar con eso, perdóname. Ah, vale, No vale, te vale, quería, vale, no vale. te quería molestar con esto. Solo Vale, vale. decirte que a veces creemos que sentando a un tío de izquierdas y a un tío de derechas estamos generando un debate plural y la Ujú. realidad es que estás generando un debate plural en ese eje y olvidándote de todo el resto de la pluralidad. Vale. Y cuando a veces eso aflora, cuando lo que emerge es que un hombre de izquierdas y un hombre de derechas no agotan la pluralidad de la sociedad ni la pluralidad de voces que tienen que ser reconocidas en la sociedad, que necesitan mujeres, que necesitan migrantes, que necesitas pobres, que necesitas trabajadores, que necesitas, quiero decir, que necesitas para agotar la pluralidad de voces que una sociedad tiene, necesitas más elementos. A veces los señores blancos eh, de clase media aspiracional y no sé qué, pues nos defendemos contra eso y dicen, no, no, pero es que no, si es que yo, es que tal, es que ya no se puede decir nada, es que hay que dejar de defenderse de esto, lo que hay que hacer es una cosa más saludable, que es revisarse y decir, ah, coño, pues es verdad, es que a lo mejor es verdad que la vida que ha llevado mi abuela ha sido absolutamente injusta, porque por el hecho de ser mujer ha llevado una vida que se le ha complicado en muchas cosas y eso que a mi abuela le pasaba y que a mi madre le pasó un poco menos y que a mi chica le pasa un poco menos, a ver si a mi hija no le pasa nada. Ujú. Muy Y bien, si para pues eso, y si para eso, y si para que a mi hija no le pase, yo me tengo que cuestionar mi comportamiento, me tengo que revisar y tengo que ponerme delante del espejo y decir, oye, tienes 38 años y te has comportado de forma machista y has reproducido patrones de comportamiento machista durante toda tu vida, a mí no se me van a caer los anillos. comentabas ahora una cosa muy, muy interesante en esta respuesta, que es el auge de la extrema derecha, ¿no? Y esto, claro, puede crear un cierto conflicto por lo siguiente. Yo creo, y te doy mi opinión sincera, que la izquierda últimamente está teniendo ciertos problemas con el término de extrema derecha, ¿no? O de facha, de fascismo. Sin ir más lejos, pues el propio Juan Carlos Monedero, cuando vino a este canal, reconoció que hay una sobreutilización de la palabra facha que al final actúa en pro de desvirtuar su significado, ¿no? Si extrema derecha es Aznar, pero extrema derecha también es Rajoy y Abascal, y es Juan Soto Ibars y Roberto Vaquero y Guillermo del Valle, al final acaba significando todo y no significa nada al mismo tiempo, ¿no? Y quiero relacionarlo esto con una frase muy interesante que tiene un filósofo al que mucha gente le podría considerar de extrema derecha, que es Diego Fusaro, un filósofo italiano. Tiene una frase muy famosa que dice algo así como hay muchos tontos de izquierda que combaten un fascismo inexistente, pero que sin embargo aceptan la existencia del mercado. ¿Tú crees que esta frase describe aquello en lo que se ha convertido Podemos? No, yo lo que creo es que, bueno, Podemos tiene otros problemas, pero para la terapia post-Podemos he dado un mogollón de entrevistas. Si quieres le entramos, pero yo estoy aburrido ya de oírme hablar sobre eso. Eh, no, yo creo lo siguiente, creo que efectivamente eh, hay una inflación discursiva en general en la sociedad y hay una inflación de términos tal. Ahora, que hay un auge del fascismo es evidente, que opera en diferentes claves es evidente, que necesitamos categorizar y afinar es evidente. Es decir, José María Aznar no es evidentemente lo mismo que Alvise Pérez o que Abascal o que, eh, digamos, gentes que operan en el entorno de la batalla de las ideas o de la batalla cultural. Pero, macho, si tú estás subvencionado por Vox a través de las fundaciones de Vox, a las que Vox le está transfiriendo un pastón de forma absolutamente opaca de dinero público para financiar un discurso, digamos, o una intervención en la batalla cultural y planificar su estrategia de medio y de largo plazo, no me cuentes pelis. No me cuentes pelis. No me cuentes que eres otra cosa que lo que eres, que eres un pedazo de fascista, porque es lo que Vox representa y es lo que está representando la intervención de Vox en la batalla cultural y en la batalla de las ideas. Por cierto, replicando estrategias de izquierdas con gente que viene de la izquierda y que se sabe, digamos, eh, que se sabe perfectamente cómo opera su adversario ideológico y sabe perfectamente cómo jugar la partida porque la han jugado de nuestro lado primero. Y han tenido un tránsito allí, o sea, la extrema derecha, a través de esta,
digamos, esta eliminación o esta apuesta por superar el eje izquierda-derecha como eje de la discusión en la década pasada y por abordar, digamos, un eje popular. Claro, lo popular, el argumento es, digamos, que si tú te fundes con lo popular, eh, el lugar en el que acabas en España es Ramiro Ledesma, que es una doctrina social profundamente nacionalista. Bueno, yo puedo entender ese viaje intelectual, no lo comparto, no estoy ahí. Puedo entender que uno haga ese viaje intelectual, pero si ese viaje intelectual lo acompañas de un sueldo de la Fundación Disenso y de un discurso elaborado en la sede de un partido a través de sus dispositivos culturales, no me cuentes que eres un libre pensador, que has llegado a la conclusión de que la izquierda woke te oprime. No, eres un pedazo de fascista a sueldo de una estructura fascista. Ya está. Y eso no te inhabilita, para participar de la conversación pública. Hablamos todos, pero hablamos todos con nombre y apellido y diciéndonos quiénes somos, que no pasa nada. A mí me lo han dicho muchas veces. ¿Quién eres? ¿Quién no sé qué? ¿Quién tal? Bueno, pues vamos a jugar todos a lo mismo, que no pasa nada. Y luego, hay que caracterizar efectivamente y hay que colocar. No es lo mismo la ofensiva de las élites económicas y financieras que la ofensiva cultural, digamos, de los fascistas blanqueados. El problema que tenemos es que en España es probable que sea más fácil distinguir los intereses de los fondos buitre encarnados en Aznar como operador de los negocios eh, o de ciertos negocios internacionales en nuestro país y como operador político de esos a través del Partido Popular y de su influencia en la Fundación FAES, es fácil distinguirle de lo que puede ser Buxadé o de lo que puede ser Alvise Pérez y toda la caterva de eh, neonazis sin complejos de la que se rodea. Es probable que haya que distinguir y categorizar. Pero ¿cómo distingues y categorizas en el orden global esos actores, por ejemplo, en la figura de Elon Musk? ¿Qué es Elon Musk? ¿Es Alvise o es Aznar? Es que es las dos cosas, fusionadas. Y la cuestión es que en España, a día de hoy, este gobierno, que en términos de avance social es un gobierno, eh, en fin, timidísimo, pobre, que deja mucho que desear, no solo en el flanco del PSOE, también en el de Sumar. Es un gobierno eh, que no está dando la batalla cultural, salvo en la figura de su presidente. El resto de las figuras están ahí como de atrezo y a no molestar mucho, Sumar incluido, yo eso lo asumo y sé que es así. Pero fíjate que este gobierno, con toda esa carencia de proyecto y de impugnación del orden actual y de proyecto reformista de la sociedad, con todas esas carencias, hostia, qué energías ha desatado en su contra. Es espectacular. Es decir, lo que es innegable es que en España hay una operación en curso de golpe blando contra el gobierno, de acoso y derribo al gobierno, que tiene que caer desde el momento en el que, en las pasadas elecciones, el Partido Popular entendió que las había ganado y que tenía que gobernar, y cuando se encontró con la realidad de una mayoría parlamentaria eh, en contra, no lo aceptó. Y entonces hizo la siguiente operación, que fue subirse a galopar a lomos de una energía social que no controlaba. Feijóo está surfeando una ola que no entiende de dónde viene esa ola. Feijóo no entiende eh, que está subido a lomos de, digamos, de todo el movimiento antivacunas y de toda la resistencia de Núñez de Balboa en la pandemia. Feijóo no entiende que está subido a lomos de toda la energía social que desencadenó las movilizaciones de Ferraz, que fueron muy minoritarias y muy ridículas, pero que en algunos momentos expresaron y condensaron una realidad nueva en la derecha española, emergente, que ha terminado por tener apoyo parlamentario en las pasadas elecciones europeas y que ha terminado por tener peso en la configuración de la conversación pública y de la realidad política española. Y todas esas fuerzas, digamos, desde Felipe González hasta eh, Vito Quiles, conspiran juntas hoy para derribar a este gobierno. Es tremendo lo que estoy diciendo, pero es así. Es así. Felipe González y Feijóo comen cada 15 días juntos. Y cuando comen, conspiran. Y Feijóo a la vez surfea la ola de esta incipiente movilización social de la extrema derecha que le sirve
bueno, para esta metáfora que hacía eh, lo de mover el árbol y recoger las nueces, ¿no? Pues Feijóo está haciendo eso, está tratando de recoger las nueces que mueven. El problema es que se le puede ir de las manos con mucha facilidad, porque Feijóo es un dirigente político muy torpe, muy corto de miras, muy estrecho y con muy poca capacidad de análisis de la situación social más allá del Parlamento. Es un tipo con un conocimiento de la dinámica institucional muy profundo, sabe manejarse en un partido, sabe manejarse en un parlamento, incluso puede saber manejarse con periodistas clásicos, pero fuera de ahí, en todo lo demás que puebla, digamos, la sociología de la derecha española, está más perdido que el barco del arroz. Por tanto, entiendo la pregunta y entiendo por dónde vas, pero cuando, digamos, las papas queman y hay que fijar una frontera, ¿quién está del lado de Trump? ¿Quién está del lado de Elon Musk? ¿Quién está del lado de el derribo de este gobierno? Ahí es verdad que no se puede caracterizar a todos como lo mismo porque no lo son, igual que no lo somos en la izquierda. Pero están jugando el mismo partido, ¿eh? Están jugando el mismo partido con la misma camiseta y en el mismo equipo. Entonces, es verdad que hay que distinguir entre el lateral derecho y el extremo izquierdo, hay que distinguir entre el delantero centro, el portero y el central, hay que saber hilar fino, pero llevan la misma camiseta y están jugando el partido juntos y hay que saber lo que se tiene enfrente. Esto, Ramón, me recuerda mucho a algo que comentaste en una entrevista, así que te lanzo la pregunta directamente y te doy pie a que la respondas. Esto, sobre todo, ¿no? Relacionado con lo que decías de que Felipe González está conspirando para que caiga este gobierno. ¿Tú de verdad crees que Pablo Iglesias está trabajando para que gobierne el Partido Popular? No, creo que lo ha dejado de hacer. Creo que Pablo Iglesias trabajó hasta las pasadas elecciones para que el Partido Popular las ganara, porque después de su salida del gobierno entendió que no tenía espacio si no era liderando desde su herramienta de comunicación eh, la oposición simbólica ante porque Sumar y el PSOE se deshacían como un azucarillo si no gobernaban. Esto es así, o sea, el gobierno ha sostenido esas dos estructuras. Sobre todo a Sumar, vamos, que prácticamente hubiera desaparecido. El PSOE es el PSOE, pero hubiera tenido una crisis profundísima si Pedro Sánchez hubiera abandonado el liderazgo y hubieran tenido que abandonar el gobierno. Por tanto, el resultado electoral sostiene estas dos estructuras que Pablo veía. Pablo es una persona con muchísimos defectos, pero mucha capacidad de análisis de la situación política y Pablo sabía dónde quedaba un Podemos completamente jibarizado, minorizado, en el que quedan siete y tal, pero cohesionados y con idea de lo que quieren hacer y una herramienta de comunicación pequeña, sectaria, pero bueno, que ahí está. Y que en nuestro espacio político no hay otra, por cierto. Por tanto, ¿qué ha pasado en este tiempo? Que se salieron del grupo parlamentario de Sumar, recuperaron una cierta independencia a la hora de actuar políticamente y capacidad de negociación con el gobierno. Y están negociando con el gobierno lo que quieren, que básicamente es presencia mediática. Lo mismo que a Luis se le decía al empresario que necesitaba, necesito tráfico y visibilidad. Es lo mismo que necesita Pablo. Y lo está obteniendo en lugar de por la vía de la confrontación, por la vía de la negociación con el gobierno. Eh, Presencia en medios públicos, bueno, que es lo que forma parte de la negociación política, vamos. Eh, y digamos que además yo creo que han encontrado un espacio o una posición política en la que se sienten un poco, en la que se sienten cómodos, que es la de eh, seguir confrontando con este gobierno como oposición de izquierda, seguir sosteniendo eh, una posición geopolítica muy dudosa desde mi punto de vista, pero que es capaz de arrastrar algunos elementos de la izquierda tradicional, es decir, yo creo que Izquierda Unida, la posición de Podemos con la guerra de Ucrania le pone muy en tensión, muy en tensión, muy en tensión, así como en Palestina la izquierda entera tiene claro dónde está. En la invasión rusa a Ucrania hay una parte de la izquierda clásica que mantiene la idea de la geopolítica de bloques de la Guerra Fría, que no entiende que Putin está protagonizando una agresión imperialista y no una resistencia geopolítica al imperialismo americano y por tanto ahí se abre una brecha por la que Podemos, bueno, le rompe, le rompe ciertamente la base social a su principal competidor político y al mismo tiempo en una situación, digamos,
en la que van creciendo, no necesitan colocarse en un sitio que eh, es muy arriesgado y que les podría penalizar mucho, que es el de ser quien está jodiendo a la mayoría de gobierno. No están ahí. Ahora mismo no están ahí. Estuvieron ahí, pero ahora mismo no están ahí. Y también, bueno, pues es que las cosas se van moviendo. Las cosas se van moviendo. Por no perder el hilo de lo que comentábamos antes de la extrema derecha, ¿no? Este auge, a mí me resulta, hay algo que me chirría, ¿no? Cuando se suele hacer este análisis de lo que se considera la extrema derecha, y sobre todo cuando se intenta catalogar aquellos partidos a los que se les incluye dentro de esa etiqueta de extrema derecha, a mí me falta uno. Y no sé si estará de acuerdo conmigo. Y es una extrema derecha que gobierna en coalición con el Partido Socialista y Sumar. Estoy hablando de Junts per Catalunya. Es una izquierda elitista, es la élite catalana hecha partido y que además está aliada con la Liga Norte en Italia. Por tanto, ¿por qué crees que no se habla de Junts per Catalunya como un partido de extrema derecha? Bueno, pues una cosa que la vas a entender muy sencilla y que es eh, muy fácil de entender. La referencia internacional de Convergencia y Unión, que es la madre de esto, así como la del PNV, la referencia de esas fuerzas políticas siempre ha sido la CDU alemana. Y hay una diferencia abismal entre de dónde viene la derecha española y de dónde vienen las derechas nacionales de las naciones periféricas o de las naciones sin Estado o de las nacionalidades históricas, qué sé yo, llámalo como te venga mejor. Eh, unas vienen del antifranquismo y otras vienen del franquismo. Y eso en España, España no es que esto a veces me hace gracia porque no hay nada más posmoderno que algunos de los discursos culturales de la extrema derecha de los últimos tiempos, que pretenden que en España, pretenden recuperar, digamos, la matriz popular de Ramiro Ledesma, pretenden recuperar eh, a Edilla, pero pretenden pasar por encima de 40 años de franquismo. Es que en España hablar de fascismo no es hablar de los campos de concentración de los nazis, es hablar de los años 60, de los años 70, de los años 50, de la represión, de la lucha antifranquista. Es que en este país el fascismo existió hasta casi la década de los 80 como fuerza de gobierno. Eso solo pasa en España y en Portugal. Y aquí la tradición política todavía está vinculada a cómo te comportaste en la transición y antes. Por eso, al hablar de Convergencia y Unión, se puede hablar de una fuerza política nacionalista, con tintes xenófobos en buena parte de sus discursos, corrupta hasta la médula, pero no, digamos, integrada en la dinámica de esta extrema derecha, aunque empieza, sobre todo, Puigdemont y algunos de sus sectores empiezan, por eso han tenido la escisión de Silvia Oriols, empiezan a formar parte como todo. Si es que el problema es que sobrevuela en la conversación entre tú y yo todo el rato una noción diferente sobre qué cosa sea la extrema derecha. Ujú. Para ti la extrema derecha es un lugar, creo que para ti la extrema derecha es un lugar, o un lugar, digamos, un lugar simbólico o un cajón desastre simbólico en el que se puede meter a gente, ¿no? Y meterla ahí es negativo, digamos, ¿no? Es una caracterización negativa. Este es de extrema derecha, este es de extrema derecha, este es de extrema derecha, este no, este sí, este no. Para mí el problema es que la extrema, digamos, el proceso de fascistización, si se puede decir así, de la esfera pública no es no es estático, sino que es un proceso en continuo avance. Se está fascistizando la esfera pública, la conversación pública y la derecha cada vez más está tendiendo, de la misma forma que la izquierda se radicalizó y se hizo más popular en la década pasada, la derecha está tendiendo a adoptar el trampismo como su forma de expresión en esta década. En esta década el trampismo, el bolsonarismo y esas formas de expresión eh, política de su ideología están siendo las que están marcando el paso. Nadie se imagina a un señor como Feijóo, como Esteban González Pons, haciendo y diciendo las cosas que están diciendo y haciendo hace 10 años. Y ya estaban en política. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han hecho de... No, ellos, digamos, forman parte de una estructura política que no es estática, que se mueve con los tiempos y se están adaptando a un momento y a una época en la que el gran referente internacional de la derecha es Elon Musk. Bueno, pues es diferente que tu referente sea Elon Musk a que sea Angela Merkel, ¿verdad? Son cosas distintas.
El referente para Rajoy era Angela Merkel. El referente para Feijóo es Elon Musk o Milei o este tipo de derechas que han surgido. No, no era lo mismo Milei. Es decir, ahora Macri está con Milei, pero si conoces la política argentina no era lo mismo Macri que Milei. No era igual. Macri era un señor de orden y de establishment y Milei es un outsider tarado, eh, imbuido de ideas liberales como si estuviera imbuido de las ideas de la secta Moon. O sea, está como un cencerro, pero eh, ha conseguido condensar en torno a sí un sentimiento que hoy está muy extendido en todas las latitudes, y es el sentimiento de que la política, lo colectivo y los gobiernos progresistas no sirven para cambiar las cosas. No hay esperanza ahí. Y quien ya no tiene esperanza ahí, mira hacia otro lado. Y eso es humano. Y eso es humano. Ese es el reto a combatir. Cómo las democracias se van a defender de una gente que ya está diciendo de forma descarnada y clara que dentro del orden democrático no hay mucho que rascar, que esto no funciona y que ya lo hemos visto. Es una mierda, porque en realidad lo que está pasando es que los culpables de la crisis de 2008 a 2011 le están cargando el muerto y la responsabilidad del fracaso del modelo a quienes durante la década pasada dijeron hasta aquí hemos llegado y quisieron combatir ese modelo. Como no triunfamos en esa propuesta de reordenar, lo que están diciendo es, no, no, vosotros ya lo habéis intentado y habéis fracasado, apartad. Y es probable que tengamos que apartar, yo de hecho ya me aparté, y que hayamos fracasado, pero es tremendo que los culpables, digamos, en términos sociológicos y en términos estructurales, no estoy señalando a nadie con nombres y apellidos, pero digamos, la ideología y las estructuras de poder que han generado la situación han conseguido culpabilizar a la resistencia, es la hostia, y presentarse además como víctimas. Presentarse además como víctimas, que ya no podemos decir nada, es que fíjate a dónde vamos a llegar en un mundo en el que ahora los anuncios de Calvin Klein sale gente gorda y con pelos, qué horror y tal. Esta especie de estar permanentemente soliviantado e instalado en el victimismo cuando eres un privilegiado, y esta forma de culpabilizar socialmente a quien ha intentado cambiar las cosas de no haberlas conseguido cambiar. Pero lo cierto es que el clima es de cinismo y es de anomia. Y eso es lo que hay que combatir. Y es muy difícil de combatir porque para combatir la anomia y el cinismo hace falta una cosa que cuando se tiene es una materia prima brutal para transformar, pero cuando desaparece es es muy difícil volverla a construir artificialmente, que es la esperanza. Suena cursi, pero vivimos en sociedades que no tienen esperanza. No tienen esperanza. Nos hemos acostumbrado a hacer scroll con niños palestinos muertos, como ya nos habíamos acostumbrado a hacer scroll con niños ucranianos muertos. Nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado a que tenemos que levantarnos todos los días y convivir con el horror y naturalizarlo, que es algo que Europa creía haber superado. Y no se trata de estar todo el día escandalizado, dolido o intenso, sino de hacer algo al respecto. Y nadie tiene confianza en el de al lado como para construir colectivamente. Y ese es el estado de cosas. Y esa es la profunda depresión de las ideas de cambio y de digamos, de la posibilidad de un movimiento popular progresista. Por eso, quienes somos de izquierdas nos estamos agarrando en estos momentos a clavos ardiendo que son un poco mierda, ¿no? Este gobierno, Kamala Harris, Donald Tusk en Polonia, pero todo lo que represente un agregador frente a la barbarie, todo lo que represente una defensa de las instituciones, de la institucionalidad democrática, es una trinchera a día de hoy en la que hay que instalarse. El problema es, vale, pero ¿para qué? ¿Pero cuál es el siguiente paso? Pero que a día de hoy hay que parapetarse en la trinchera de la democracia liberal es una de las pocas certezas que yo he tenido en mi vida clarísimas, clarísimas. En el momento en el que empiecen a caer democracias liberales, amigo, Muy bien, pues vamos a pasar, Ramón, con el último tema, que yo creo que es quizá uno de los más interesantes, al menos en mi opinión, ¿no?
Esto es lo que se conoce en muchas ocasiones como la teoría de la paradoja de la revolución, ¿no? Yo creo que si hacemos un ejercicio de abstracción, podemos llegar a la conclusión de que una revolución tiene unos medios y tiene un fin. El fin no es más que el destino, la línea de meta, el objetivo que se pretende alcanzar con la revolución, y los medios, bueno, pues la manera en la que se lleva a cabo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa con las revoluciones? Las revoluciones tienen el problema de que una vez que llegan a su fin, pueden detenerse ahí o no detenerse. Y si la revolución se sigue reivindicando e institucionalizando una vez que ha llegado a su fin, tiene el riesgo de dejar de ser revolución y convertirse en establishment, ¿no? Convertirse en el discurso mayoritario o el discurso institucional. Y yo creo que en cierto modo, esta es un poco la deriva hacia la que converge cada vez más movimientos como el movimiento feminista actual, quiero recalcarlo, en España, o el movimiento de los derechos LGTBI, ¿no? Y yo te lo digo de la siguiente manera, ¿no? ¿Tú crees que realmente en España todavía existe la necesidad de reivindicar el feminismo porque las mujeres no son hoy en día iguales a los hombres? Me mataste con la pregunta. Sí, claro, pero es que además creo que esta pregunta parte de una trampa, eh, o sea, de un estado, digamos, de un estado de comprensión de la realidad muy trucho, muy trucho, muy trucho, que es pretender, es lo que te trataba de decir antes, pretender decir, mira, como ya ha habido una ministra de Igualdad como Irene Montero, ahí se ha condensado, digamos, la idea de que el feminismo ha tomado el poder y que ya ha tenido el poder. Y ha fracasado porque ha hecho una ley de mierda, de no sé qué, y de tal y de cual, ¿ya? Y eso ya es el fracaso del feminismo, porque el feminismo ha demostrado que se ha institucionalizado, que ahora es establishment, que ha tomado el poder, y es, y no hay mayor confusión desde hace mucho tiempo, pero desde luego en el tiempo en el que vivimos, que pensar que ocupar un ministerio es tener el poder. Un ministerio es un departamentito del Estado que gestiona muy poco, y que tiene sobre todo capacidad simbólica para poner encima de la mesa algún debate. Eso lo entendió muy bien, por ejemplo, Alberto Garzón en el Ministerio de Consumo. Alberto Garzón tenía un ministerio que era, vamos, que había aquí en mi casa, la gente que trabajaba ahí, un presupuesto pequeñísimo, tal, y sin embargo fue capaz de instalar debates. Él utilizaba el ministerio para instalar debates. Pues esto de las bebidas azucaradas, lo de las casas de apuestas, ¿no? O sea, lo utilizó como un artefacto cultural para instalar debates y para forzar algunas medidas desde ahí, ¿no? Desde ese enfoque. Entonces, la idea de... Tú estás planteando una idea de revolución que es la idea de la Revolución Rusa de 1917. Tú en 1917, con muchos matices, el día que tomabas el Palacio de Invierno habías tomado el poder. En 2024, el día que tomas el Palacio de Invierno es una performance, porque el poder ya no está ahí. El poder no está ahí, ni se distribuye de esa manera. El poder es una relación que se distribuye de otra forma. El peso del Estado en la sociedad es muy menguante, muy menguante. La capacidad que tiene el Estado de imponer sobre el conjunto de la sociedad es pequeña, y eso ni siquiera, quiero decir, yo ni siquiera estoy mal con que el Estado no puede imponerlo todo. Yo estoy bien con esa idea. Pero partir de la idea de que tener el gobierno es tener el poder es, digamos, quedarse muy corto en la comprensión de cómo funcionan las sociedades contemporáneas. Eso por un lado. Ujú. Eso por un lado. Y por otro, siempre pretender esta cosa como de, ¿eres futbolero? Sí, Esto de Vinicius, que sí, lo de... en todos los campos de España le llaman puto mono y le llaman negro, Ajá. y cuando dices, oye, es que es un racismo insoportable, no, es que es un gilipollas. Llámale gilipollas. ¿Es un Claro, gilipollas? ahí estoy Llámale. completamente de Ah, acuerdo, ¿eh? pero perdona, no, perdona, pero es el ejemplo, Sí, ¿no? sí. Pero ¿y por qué le estás llamando puto mono y no le estás llamando idiota? ¿Por qué es que le estás llamando, estás utilizando un insulto racista contra él en lugar de decir, este tío es un imbécil? Que a mí tampoco me gusta mucho su actitud en el campo, pero es evidente que lo que trasluce en el comportamiento con Vinicius es que somos una sociedad
profundamente racista. Por eso nos comportamos así con él. Y por eso cuando acudimos al estadio, que no es cualquier sitio, esta cosa de no, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, al revés. El estadio es un lugar donde se escenifica lo que somos. Vamos al estadio porque el estadio es la esfera pública y es el lugar donde nosotros acudimos colectivamente y nos encontramos. El espacio es un lugar de encuentro y de escenificación. Por eso mola que en los estadios haya trapos, haya banderas, haya pancartas, haya cánticos, porque reflejan identidad social. Bueno, pues si lo que está reflejando el estadio es eso, lo que está reflejando es que somos una sociedad profundamente machista, perdón, profundamente racista. Y sin embargo, eh, vemos esta cuestión como una cuestión culposa de Vinicius, ¿no? Que es un niñato millonario que qué cojones más quiere que lo que ya tiene y que no hace más que dar problemas. En lugar de cuestionarnos y de decir, no, no, es que la sociedad tiene problemas y funciona así. Bueno, pues este fenómeno de culpabilizar siempre al que se mueve de lo que no funciona es el mismo que se da en política. El que aparece en política y dice, no, no, hay que cambiar las cosas porque la sociedad no funciona y no lo consigue, está siendo culpabilizado. Está siendo culpabilizado. No, es culpa tuya que las cosas no funcionen porque tú te has presentado a las elecciones, has sacado no sé cuántos millones de votos y no ha cambiado nada. Bueno, es verdad que habrá que dirimir responsabilidades. Yo en el caso de Podemos, es que, vamos, no ha ido por ahí la conversación, pero yo en el caso de Podemos he sido muy autocrítico. Yo asumo el fracaso y asumo mi responsabilidad en el fracaso. Asumo que soy responsable de que una herramienta política que tuvo la posibilidad de intervenir de una forma muy potente en la vida pública española, se quedó muy corta y fracasó por dinámicas de poder interno, a veces incluso de niñateo, y que, digamos, esa responsabilidad la tenemos y tenemos que vivir con ella. Yo eso lo reconozco y lo asumo. Ahora, pretender que el actual estado de cosas en España es culpa de Podemos, váyase usted a tomar por el culo. El actual estado de cosas en España es fundamentalmente culpa de una clase de multimillonarios, de un 1% que tiene la mayoría de la riqueza del país, pero cuando digo la mayoría es que es más del 50% de la riqueza del país, en manos de un 1%, y que se ha atrincherado y se ha parapetado en un discurso victimista, gestionando más dinero que nunca, gestionando más poder que nunca, impidiendo que el Estado, que la democracia y que las mayorías puedan hacer valer su voluntad, y que a día de hoy en España está intentando darle un golpe blando a un gobierno muy flojito. Imagínate si viene uno que hace transformaciones de verdad. Entonces, las condiciones para la política democrática son muy complicadas. No se le puede pedir siempre, sistemáticamente, al que levanta la voz y al que dice quiero cambiar las cosas, que asuma la responsabilidad de todo lo que funciona mal, porque es injusto. Porque eso es profundamente injusto. Eso es profundamente injusto. Pero en términos de conversación pública y en términos de hegemonía cultural, que sea injusto da igual. El caso es que está siendo así. Vivimos en una sociedad en la que la mayoría de la gente está persuadida de que la culpa de que los problemas no se hayan solucionado es, afortunadamente no la mayoría, pero sí mucha gente, es de progres inútiles que no cambian nada. Mientras que terminan por depositar no su confianza, sino su cinismo en opciones políticas que lo que dicen es eh, todos iguales, todo una mierda, esto es culpa de los migrantes que vienen en una avalancha, fíjate las feministas, pero que más quieren, si viven mejor que nunca, y todas esas cosas. Yo creo que hay como una parte de actitud individual ante la época que tiene que ser la de no me, no me pasa nada, ni se me caen los anillos por revisar mis privilegios y por revisar que me he comportado de forma machista, de forma racista, de forma excluyente. Tú no, quiero decir, antes estábamos hablando tú y yo de cuando hacíamos deporte. Ujú. Cuando hacíamos deporte de chavales, eh, era absolutamente normal tratar de maricón al que no entrenaba fuerte, ¿no? Por lo menos en mi época, que En creo mi que soy época mayor que menos tú. porque soy, bueno, soy más Claro, joven, pero yo vamos, creo, sí, sí, sí. claro, yo creo que soy mayor que tú. Bueno, pues, y eso lo hemos hecho todos. Y yo en mi época en el colegio ha habido distintas épocas en las que a un niño de la clase se le ha llamado maricón, se le ha puteado. Bueno, pues esos han sido comportamientos que yo he tenido porque he vivido en esta sociedad que es la que es y me he impregnado de valores que son los que son. ¿Pasa algo porque me revise? ¿Es un problema que a mis 38 años yo diga, oye,
estos comportamientos que he tenido a lo largo de mi vida han estado mal. Y además vienen de una dinámica social que es esta y esta, y no tiene sentido que yo me resista y diga, no, pero es que yo no soy un violador. Claro que no soy un violador, ni un putero. Claro que no. Pero formo parte de una cultura patriarcal, de una cultura de la violación, que si me la reviso, fundamentalmente estoy haciendo dos cosas. Una que me hace bien a mí, porque a mí me hace bien revisar eso y revisar esos comportamientos y ser un individuo, digamos, menos opresor hacia, hacia las personas con las que convive. Y dos, a mi hija. Yo tengo una niña y un niño. Y me gustaría que fueran lo más iguales posible, sabiendo que la igualdad también es una tensión. También es una tensión. La igualdad no es un estado de cosas, es una tensión hacia la que caminar. Eso como actitud individual y como actitud colectiva, salir de esta especie de cinismo de echarle la culpa a los pobres, echarle la culpa. O sea, ahora, el otro día había un concepto fascinante, inquiocupa. ¿Sabes lo que es? Un inquiocupa es Ah, sí, lo de una Manuel persona, Tenorio, ¿no? no, pero el concepto inquiocupa, un inquiocupa es una persona que está atravesando un problema económico y ha dejado de pagar el piso. Ujú. Porque nadie deja de pagar el piso por gusto. Tú si puedes, pagas el piso, porque lo primero que tú quieres en la vida es empezar el mes pagando todas las facturas y estando tranquilo. Eso todos queremos estar tranquilos y vivir tranquilos y tenerlo todo pagado y no deberle dinero a nadie. Bueno, pues si tú en un momento dado tienes esa situación, te conviertes en que en esta etiqueta de inquiocupa que utiliza contra ti buena parte del poder mediático del país. Y con esta etiqueta, ¿qué te están haciendo? Te están culpabilizando a ti y no a los fondos buitre, por ejemplo, de la situación de la vivienda. La culpa de la vivienda la tiene el inquiocupa, no el fondo buitre, no, la tienes tú, ¿no? La culpa de los problemas, la culpa de la crisis de los 50 de tantos hombres, la tienen las mujeres feministas, ¿no? Porque a ti ya, en fin, te empiezan a pasar cosas en el cuerpo y en la cabeza que no te gustan, porque no te sientes como te sentías, y entonces la culpa es de todas estas feministas que son unas hijas de puta. Así se está construyendo una sociedad que fundamentalmente lo que está haciendo es romper a una velocidad terrible los lazos de comunidad. Ese es el problema. El problema no está en la corrección política. Lo políticamente correcto, chico, para quien lo quiera, yo sí soy partidario de tratar de ser correcto, educado, pero tampoco me va la vida en ello. Pero eso, quien quiera que lo use o que no lo use. Pero no tenemos un problema con la corrección política. Tenemos un problema con los lazos de comunidad, que se están yendo al carajo, porque somos una sociedad que vive fundamentalmente en un momento cínico y de desconfianza los unos de los otros. Y la tarea fundamental es reconstruir ese lazo. Esa es la tarea fundamental. Mira, te iba a decir de cualquier persona de izquierdas, pero diría de la democracia. La tarea hoy de la democracia, porque la democracia también es un lazo. La democracia ay, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, este libro que nos hacían leer de chavales, yo no sé en tu generación, Ajá. eh, que era un grupo de niños que naufragaban y se quedaban en una isla y construían una sociedad. eh, Ah, el Señor de las Moscas es. el Señor de las Moscas, ¿no? Sí, Pues, sí. y la caracola, la caracola, el que tenía la caracola en la mano y podía hablar, ejemplificaba, digamos, cómo nos comportamos en democracia y cómo cuando se rompe la caracola se va toda la mierda. Pues estamos muy cerca de que se rompa la caracola. Estamos muy cerca de una sociedad que deja de creer en ese lazo de comunidad, que deja de darle al otro la categoría de, porque este es otro de los comportamientos más extendidos en las redes sociales. El problema de las redes sociales no es que haga bromas o que insultes. El problema es que a través de la dinámica de las redes sociales nos estamos perdiendo, nos estamos deshumanizando los unos a los otros. Por tanto, la tarea democrática es recuperar los lazos de comunidad, la humanidad, el respeto y la capacidad de tratarnos, de convivir, de convivir. Y para convivir, lógicamente, también hacen falta condiciones materiales. Tú no puedes convivir de buen rollo eh, en una sociedad que despoja, ¿no? Tienes que generar condiciones materiales. Esto en 1954 se llamó el Consenso de Roma, fundó las bases de la convivencia europea en torno a tres pilares. Uno era la democracia electiva, otro era el libre mercado
y otro era el estado del bienestar. Ese modelo, tira que te va, nos trajo hasta 2008. Después de 2008 se dijo que había que refundar el capitalismo, pero nadie indicó cómo. Quienes intentamos indicar cómo refundar el capitalismo, fracasamos. Y hoy se nos carga con la culpa de que no hayamos refundado el capitalismo y esto sea un puto desastre. ¿Y quién campa a sus anchas por esta especie de Mad Max virtual? Los Elon Musk de la vida. Ese es el estado de cosas. Me parecía, Ramón, muy interesante esta respuesta que dabas y estoy de acuerdo en gran parte. Estoy de acuerdo en gran parte con lo que comentabas, sobre todo con esa idea, ¿no?, de la existencia de unos poderes económicos que al fin y al cabo, bueno, pues de algún modo u otro ejercen una influencia real sobre la sociedad y negarlo, bueno, pues yo creo que demuestra ignorancia o desconocimiento. Ahora bien, a mí me parece que tampoco es del todo correcto tratar de pormenorizar los efectos que tiene el Estado en la sociedad, porque claro, si el Estado al fin y al cabo no puede ejercer tantos efectos en la sociedad, ¿por qué entonces hay un plan para derribar a este gobierno? ¿Por qué hay una disputa por el gobierno, ¿no? ¿Por qué queremos pelear por entrar a un gobierno si realmente desde el gobierno no se transforma nada? Y esto es algo que no solamente te escucho a ti, también me pasa pues, cuando hablaba con Juan Carlos o cuando hablaba con Liria, que hablaban también de esta idea. Y yo digo, sí, estoy de acuerdo con la existencia de élites económicas, pero también creo que es innegable asumir la responsabilidad y el peso que tiene la sociedad, el gobierno, por lo menos el poder ejecutivo, que eso es algo innegable. No, no tienes toda la razón porque, claro que, primero, em, no todo en el Estado digamos, la política institucional, ¿no? Pero, claro, la política institucional dirige el Estado y el Estado es una fuerza. El Estado son un par de millones de puestos de trabajo en España, el Estado es la regulación de prácticamente todos los sectores económicos y el Estado es una potencialidad de intervención política infinita. Es decir, hemos visto un momento de protagonismo del Estado en la sociedad muy recientemente en la pandemia. En condiciones, digamos, de normalidad, el Estado post-neoliberal ocupa un papel muy minorizado en la sociedad, pero cuando pasan cosas como la pandemia, el Estado recupera o establece un protagonismo casi totalizador, ¿no? Entonces, claro, el Estado es muy importante. Y sobre todo pasa una cosa, el Estado es la única parte del poder, eh, digamos, de las relaciones de poder social grande y el pedazo del pastel que se disputa. Es que el resto no está en disputa. Es que los grupos de comunicación no están en disputa. Es que el dinero no está en disputa. El IBEX 35 no está en disputa. Eso tiene propietarios y digamos que tiene una estructura mucho más estable. Hay dos cosas en disputa, la conversación pública y la hegemonía cultural y las elecciones. Esas son las que están en disputa. Por eso la disputa es tan cruda, tan violenta y tan atroz. Y luego, además, digamos que hay actores políticos. La, la política no se compone de bloques monolíticos. Hay actores políticos que si ganan las elecciones se convierten en determinantes y poderosos y si no las ganan, ¿qué es Feijóo hoy? Quiero decir, es el jefe de la oposición, pero ¿qué influencia tiene y qué incidencia tiene Feijóo en España, en la vida de los españoles? Y si es presidente del gobierno, de repente tienen una incidencia bestial. Por tanto, a Feijóo y al PP, a Sánchez y al PSOE, sí, sí, el Estado lo es todo para ellos, ¿no? El gobierno lo es todo para ellos. Gobernar o no gobernar lo cambia todo. Por tanto, las fuerzas que están operando en ese terreno de la sociedad le dan una importancia crucial. Le dan una importancia crucial probablemente a, eh, no sé, las hermanas Koplovich les importa menos, les va menos en la contienda de si gobierna Sánchez o si gobierna Feijóo. Pero el caso es que, bueno, tienes razón en la apreciación que me haces, claro, es importantísimo. Es importantísimo, pero no es todo el poder de la sociedad. Muy bien, Ramón. Sí, pero sí, sí, Fantástico. está bien la corrección y está bien la corrección y te la acepto. Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. Me podría tirar mucho más tiempo hablando contigo, pero ya es tarde, así que bueno, pues muchas gracias por pasarte por el canal.
Tú y yo podríamos hablar mucho más tiempo, otra cosa es que la gente se quedara a verlo, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Así que, No, no, además es buena hora, no, bueno, esto la gente lo verá a cualquier hora, pero es de noche y yo mañana tengo que llevar a los niños al cole y levantarme muy temprano, o sea que está bien que vayamos cerrando. Nada, ha sido un placer poder charlar contigo. pues lo mismo digo, Ramón. Muchas gracias también a los que nos Nada, estáis viendo y nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.